¿Por qué tanto énfasis en el Evangelio de Cristo? Es algo en lo cual el mundo, ¿verdad? Aún nosotros dentro de la iglesia nos enfocamos y preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué tanto énfasis en el Evangelio de Cristo? Bueno, los dos temas que Cristo explicó claramente, fueron dos temas, explicó muchas cosas, pero los dos temas que Cristo explicó claramente son los dos más debatidos hoy en día. Una de ellas es el matrimonio y la otra de ellas es la forma para ser salvo, el Evangelio de Cristo. Bien explicados por Cristo, pero aún hasta el día de hoy el hombre sigue debatiendo que no es lo que Cristo pidió. Pero, ¿por qué tanto énfasis entonces? Bueno, el propósito de Jesús es que cada uno de nosotros gocemos hasta la eternidad y podamos entender el compromiso espiritual que debe existir en cada uno de nosotros. Entonces debemos ayudarnos en nuestros días, ¿verdad?, a obtener la bendición. ¿La bendición de qué? De formar parte de los hijos de Dios a través de la obediencia a su Evangelio. Es necesario entonces poner atención a su Evangelio, es necesario poner atención a lo que Él ha establecido y cómo lo hizo claramente para entender cada uno de nosotros. Entonces Pablo tuvo la oportunidad de llegar a entender estas cosas. Él por mucho tiempo siguió en una forma en la cual él pensaba, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, cuando él era Saulo de Tarso. Pero en el momento que Cristo se le aparece, Cristo le dice, ve a tal lugar y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Tal vez usted también está esperando que algo sobrenatural pase en su vida para poder obedecer, para poder formar parte de las cosas de Dios. Bueno, el día de hoy, al igual que a Saulo de Tarso, se le ha puesto una persona que se le va a decir a usted qué es lo que tiene que hacer y por qué tiene que hacerlo. ¿Por qué tanto énfasis entonces en el Evangelio de Cristo? Bueno, porque a través de la obediencia, ya en Romanos capítulo 8, vamos a analizar estas cosas, viendo lo que Pablo escribe y lo que Pablo entendió y lo que Pablo recibió. Y quiere que cada uno de nosotros entendamos esto, porque a través de la obediencia al Evangelio, en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11, recibimos vivir eternamente con Él. Recibimos vivir eternamente con Él. Hay veces que pensamos, yo quiero vivir eternamente con Dios. Desde este momento puede usted tomar esa acción. Y eso es lo que Pablo nos quiere ayudar a entender. Noten lo que dice. Ahora pues, Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 11. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Rápidamente Pablo menciona, mientras nosotros vivamos en este mundo, podemos empezar a gozar la eternidad. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y si a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Con qué propósito, Pablo? Dice Pablo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces hay una forma de vida, tenemos que empezar a guiarnos para gozar la eternidad. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Es imposible que una persona diga, yo estoy agradando a Dios si no ha obedecido el Evangelio. Dios se complace de mí si no ha obedecido el Evangelio. Es imposible decir eso. Tal vez usted lo puede pensar, pero Pablo nos está diciendo, no puedes lograr eso. Mas vosotros, nos habla a nosotros Pablo, los que hemos ya recibido el Evangelio en nuestros corazones y hemos vivido, estamos viviendo de acuerdo a Él. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No te engañes. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive
a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, noten ustedes, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, lo que el apóstol desea con estos textos, con esta escritura, él desea que cada uno de nosotros formemos parte del Evangelio de Cristo y vivamos desde este momento eternamente con Él. Desde este momento puede usted empezar a vivir con Dios. Puede empezar a gozar la presencia de Dios. A veces que lo miramos, bueno, en el día del juicio ya voy a empezar a vivir con Dios. No, desde este momento podemos lograrlo. Por eso es, ¿verdad?, que a través de la obediencia al Evangelio recibimos vivir eternamente con Él. Y también, ¿verdad?, dice el apóstol Pablo, dice, porque a través de la obediencia no solamente recibimos vivir eternamente con Él, sino que recibimos la oportunidad de ser hijos de Dios. Noten ustedes, la oportunidad de ser hijos de Dios, versículos 12 al 17, y vamos a ver cómo lo explica el apóstol Pablo. Pablo pensaba que él era ya hijo de Dios cuando era Saulo de Tarso. Pero al enfrentarse a la verdad, al enfrentarse cuando Cristo le dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón, al enfrentarse a la realidad de las cosas, él se da cuenta que estaba lejos de ser llamado hijo de Dios. Y nos dice estas palabras. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne. Cuando él era Saulo de Tarso, él vivía a la carne, vivía creado a los pies de Gamaliel. Él estaba haciendo las cosas para que los hombres se agradaran de él y dijeran, wow, este va a ser un gran sumo sacerdote. Y Pablo dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué crees? Moriréis. Es todo lo que viene. Es todo lo que viene. Vas a morir. No hay nada más que esperar. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está la clave. La única manera de poder gozar es de esta manera. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No hay otra manera. Usted puede pensar, usted puede llamar a Dios Padre toda su vida. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que Dios lo llame a usted hijo. Usted puede llegar a cualquier familia y llamar padre a cualquier persona. Pero usted no va a recibir realmente la confirmación hasta que esa persona le llame a usted hijo. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo. Pablo por toda una vida, cuando él era Saulo de Tarso, llamó a Jehová Padre. Por toda una vida. Pero cuando le vienen y le predican el Evangelio, se da cuenta que Dios no le había llamado hijo a él. Por toda esa vida. Es interesante, ¿verdad? Recibimos ser hijos de Dios. La oportunidad de ser hijos de Dios. Y note lo que Pablo sigue diciendo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis, sí, dice, porque pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Noten ustedes la forma que Pablo se expresa, ¿verdad? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es que te diga a la persona, sí, tú eres hijo de Dios. No, es que tú sientes realmente que eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque has formado parte de algo grande. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, si es que estás viviendo la vida que Cristo vivió aquí en la tierra. Esa es la forma que nos vamos a dar cuenta que Dios nos llama a nosotros hijos.
Cuando empezamos a vivir, empezamos a seguir las pisadas del Maestro. Cuando empezamos a gozar las cosas que Cristo gozó cuando estaba aquí en la tierra. Es hermoso, ¿verdad? Entender estas cosas. Por eso dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. Olvídate de lo demás. Pon tus ojos en Jesús y recibirás ser llamado Hijo de Dios. Es importante esto. ¿Por qué tanto énfasis en el Evangelio de Cristo? Porque a través de la obediencia al Evangelio también recibimos una esperanza verdadera. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, versículos 18 al 25. Cómo vamos a ir viendo todo el capítulo para que entendamos lo que Pablo nos quiere ayudar a entender. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo, cuando era Saulo de Tarso, donde sea que él entraba, donde sea que él hacía presencia, acto de presencia, lo recibían, le daban de lo mejor. Pero cuando empezó a vivir para Cristo, cuando empezó a hacer las cosas de Dios, ¿se acuerdan de aquellos viajes misioneros? Lo golpearon, lo dieron por muerto, lo rechazaban. ¿Se vieron ustedes? Y Pablo dice, noten ustedes, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo sabía que lo que vamos a recibir después de esta vida es mucho más mejor que la gloria de los hombres, que lo que puedan decirnos las personas. Es importante. Recibimos una esperanza verdadera. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, noten ustedes, da un ejemplo perfecto. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa que dice que la sujetó en esperanza. Dice, porque también en la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza, dice, que se ve, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, fíjense la pregunta que dice Pablo, ¿a qué esperarlo? O sea, ¿de qué sirve lo que tú recibes aquí en la tierra? De nada. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Entonces Pablo tenía la seguridad que si entregamos nuestras vidas a Cristo, viviremos con la esperanza, noten ustedes, con la esperanza de ver de nuevo a Jesús sin temor a ser rechazados por Cristo. Sin temor a ser rechazados por Cristo. Imaginen ustedes que dejen de ver a sus padres por un tiempo. Y ustedes se dedican a vivir una vida de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su soberbia, de acuerdo a sus opiniones. Usted cuando regresa, vuelve a ver a sus padres, usted siente la mirada de sus padres. Y la siente y penetra esa mirada. Sin que él hable y diga nada. Usted ya siente. Y va caminando y lo va viendo y él se lo viene y nomás se agacha. En ese momento, wow, usted dice, es un rechazo. Un rechazo, ¿por qué? Porque tu padre terrenal, no está de acuerdo a tus decisiones, a tu forma de vida, a la esperanza que tienes en tu corazón.
Y Pablo nos dice, no. Imagínense que tú te apartes de tus padres, dures tiempo, y aquí hay muchas personas que se apartan de sus padres por X razones. Y empiezan a vivir una vida recta, una vida de acuerdo a Dios. Y vuelven a ver a sus padres. ¡Wow! Sus padres corren. Así estén viejitos, corren con los brazos abiertos a recibir. ¿Qué siente usted? Esa es la expresión que Pablo está diciendo. Esa es una esperanza verdadera. Poder llegar a Jesús y que Jesús haga eso. Corra hacia nosotros y nos abrace y nos diga, entra, el reino es tuyo. Es hermoso. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Por qué tanto énfasis en el Evangelio? Porque recibimos una esperanza verdadera. Sabemos que lo que podamos vivir aquí en la tierra no es nada para lo que vamos a gozar en la eternidad. Así podamos vivir 10, 20, 30, 80 años, 90 años, 100 años. No es nada para una eternidad. La eternidad no tiene fin. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Recibimos una esperanza verdadera. Porque a través también de la obediencia al Evangelio, también recibimos una relación íntima con el Padre. Es interesante cómo en el versículo 26 al 30, Pablo nos explica esto. Nuevamente, cuando él era Saulo de Tarso, y pongo este énfasis, ¿por qué? Porque él pensaba que él tenía una relación íntima con Dios. Él pensaba que al él ser el próximo a ser el sumo sacerdote, él era el único. De todos los que lo rodeaban, él era el único que podía tener esa relación íntima con el Padre. Pero se dio cuenta que no. Se dio cuenta que tenía que obedecer el Evangelio. Por eso aquel hombre le dijo, ¿qué esperas? Levántate y lava tus pecados. Eso es lo que tal vez detenía a Saulo de Tarso. Se dio cuenta de que todo lo que él hacía, todo lo que él tenía, todo lo que él pensaba, esa relación íntima que él pensaba que tenía con Dios, no era verdad. Recibimos una relación íntima con el Padre. Noten el versículo 26. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra, conforme a la voluntad de Dios, dice, intercede por los santos. ¿Cuántas veces no ha dicho usted, oh, yo le he pedido esto a Dios y no me ha contestado? No, ya te contestó. Pero no es tu voluntad lo que tú has recibido, es la voluntad de Dios. Y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Cuando pones atención al Evangelio, cuando realmente dices, es cierto, y entiendes la condición en la cual te encuentras delante de Dios, vas a venir, como lo hizo Saulo de Tarso, arrepentido de haber llevado una vida conforme a tus pensamientos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Una relación íntima con el Padre. Pablo nos invita a tener, o a entender más bien, que es la única forma de obtener la atención de Dios. Cuando uno lleva una vida de acuerdo a sus pensamientos, uno a su padre personal en la vida terrenal, siempre va a recibir un no de respuesta.
y no te arrimas. Envía si tienes más hermanos, hermanas. Y dices, ves tú a preguntarle a papá, ves tú a preguntarle a mamá. Porque sabes que no tienes esa relación íntima con él. Igualmente, por eso a veces que dejamos también de orar. Porque no tenemos esa relación con Dios. Porque nosotros mismos nos apartamos. Nosotros mismos empezamos a vivir nuestra vida de acuerdo a nuestros pensamientos, nuestras opiniones. Y nos sentimos indignos de pedir cosas. Pero si vienes a la obediencia al Evangelio, vas a lograr esa relación íntima con Dios. Vas a tener esa línea directa, sin límites. Ahorita no lo entienden los jóvenes, ¿verdad? Pero antes, para hacer las llamadas de larga distancia, costaba. Costaba hacer llamadas de larga distancia. Y cuando alguien te pedía el teléfono para hacer una llamada de larga distancia, le decía, sí, pero limita los minutos, ¿verdad? Habla lo que es nada más. No te, decía uno vulgarmente, no te cuelgues en el teléfono porque el bill me va a salir bien alto. Así era antes. Bueno, con Dios tenemos una línea directa. A cualquier hora, cualquier momento, cualquier instante. Cuando Él nos mira como hijos, Él siempre va a estar atento a nuestras peticiones. Y nos va a dar de acuerdo lo que necesitemos para seguir adelante. Es importante esto y necesario. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo oraba cuando era Saulo de Tarso, pedía, pero no entendía que lo que necesitaba era obedecer el Evangelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Cornelio oraba también. Él sabía que existía algo que él necesitaba hacer. Y se le dice, llama a este hombre llamado Pedro y él te va a decir lo que tienes que hacer. Hoy en día se está diciendo lo que tienes que hacer, obedecer el Evangelio. ¿Por qué tanto énfasis en el Evangelio de Cristo? Bueno, porque a través de la obediencia también del Evangelio recibimos la eterna protección de Dios. Noten los últimos versículos. Estos versículos, hermanos, amigos, si se lleva algo de la lección el día de hoy, lleves estos versículos. Fíjense lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, noten la pregunta de Pablo, ¿quién contra nosotros? Y da una explicación, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya te dio, ya nos dio lo más valioso para Él, que fue su Hijo Cristo Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. Wow, es lo que está diciendo Pablo. Él nos va a dar todo lo que viene con Él. Fíjense lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En este momento está Jesús, tranquilo, Padre, tranquilo, todavía hay muchos siervos, todavía hay gente que quiere venir a ti. Tal vez usted diga, ¿por qué no se ha acabado el mundo? ¿Por qué Dios no termina? Porque quiere que tú te salves. Amén. Quiere que tú llegues y seas lleno de bendición. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada. Noten ustedes como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo, hermanos? Los primeros cristianos, cuando viene la persecución, cuando viene todo esto que Pablo está explicando, eran puestos, eran clavados en palos vivos. Los llenaban de cera, clavados vivos. Los llenaban de cera, les echaban la cera caliente y los ponían como focos para la ciudad, por el nombre de Cristo.
Y nosotros tenemos miedo de ser hijos de Dios. Eran usados como espectáculo en el Coliseo. Niños, jóvenes, ancianos, y eran lanzados ante leones que tenían días sin comer, para ser devorados en un instante. Y nosotros tenemos miedo de ser cristianos. Morían. Eso es lo que Pablo está diciendo. Morían por ser llamados hijos de Dios. No les hacían una mala cara, los mataban. No los dejaban con la mano tirante, los mataban. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y aún así dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, fíjense en la seguridad de Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, dice, interesante, ¿verdad? Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Esa es la clave. Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que tenemos y ponemos tanto énfasis en el Evangelio de Cristo. Recibimos vivir eternamente con Dios desde este momento. Recibimos la oportunidad de ser hijos de Dios. Recibimos una esperanza verdadera. Recibimos una relación íntima con el Padre. Y recibimos la protección eterna de Dios. ¿Qué más quieres? ¿Qué esperas? Tú que no has obedecido el Evangelio. Tú que no has sido bautizado para el perdón de tus pecados. ¿Qué esperas? ¿Qué más necesitas? Hoy es el día de salvación. Haz a un lado tus prejuicios. Haz a un lado tus temores. Y entiende que hasta el día de hoy has pecado delante de Dios. Y lo único que tienes que hacer es formar parte del Evangelio para recibir tantas bendiciones de parte de Dios. Si ya fuiste bautizado y te has olvidado, por eso Pablo lo escribe, para confirmarnos a nosotros los que ya fuimos bautizados. Que no se nos olvide lo que hemos recibido, que no nos apartemos, que no nos alejemos. ¿Por qué? Porque Dios es grande y nos ama. Y quiere, y tiene el deseo más grande, eterno, de que tú formes parte de su gloria. Si en esta mañana estás necesitado, sea por medio de la obediencia al Evangelio, o sea simplemente porque queremos para ti. Te esperamos mientras cantamos el canto que el hermano ha preparado. Vamos a ponernos de pie para así cantar.